Bienvenidos a nuestra meditación diaria Alimento para el Espíritu. La palabra de Dios en Lucas 8:40 nos relata la historia de un hombre llamado Jairo. Entonces vino un varón llamado Jairo, quien era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se encontraba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Más adelante en el versículo 49 dice: Estaba aún hablando cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: No temas, cree nada más y serás salva. Este hombre creyó. Más adelante nos relatan que Jesús entró a su casa y aún en medio de burlas de sus familiares, de sus amigos, angustia de algunos, otros lloraban, el hombre siempre mantuvo la fe, siempre creyó y su hija fue salva. Es inevitable no sentir tristezas al ver en nuestros seres queridos sufrimientos o angustias. Pero dichas situaciones solo nos deben llevar a estar de rodillas delante de Dios y rogarle porque su misericordia sea con esos seres que amamos y que queremos, porque muy seguramente nuestro Padre Celestial los quiere más que lo que nosotros los podemos amar y querer. Quizás llevemos meses, días, incluso años pidiendo por la misma situación que vemos a nuestro familiar, sea una situación espiritual, sea una situación económica, una situación de salud o algo que sabemos que o queremos que esa persona cambie para que esté mejor. Y de pronto, en algunos casos hemos recibido respuesta de manera inmediata y gloria a Dios por esa respuesta. Pero ¿cómo debe ser nuestra actitud cuando la situación persiste y no es tan pronta la respuesta? Resaltemos algunas actitudes que Jairo tuvo en esta situación. Jairo siempre buscó a Dios, a pesar de que la multitud lo oprimía para llegar allá, a pesar de que no le dejaban verle en medio de la multitud. Buscó a Dios. Así nos puede estar pasando. En medio de cualquier situación, debemos ver a Dios primero. El segundo punto que podemos resaltar de Jairo es que no le importó su situación, su cargo. Quizás, siendo el principal de la sinagoga, podía buscar ayuda en otras personas, quizás médicos de la época, alguna situación que él pudiera resolver, pero no. Jairo tenía claro que la respuesta y quien podía salvar a su hija era Jesucristo. El tercer punto que podemos resaltar de Jairo es que nunca perdió la fe. Aun cuando llegaron diciéndole: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, él no escuchó. Cuando llegó a su casa y se burlaban de él: ¿Cómo creer que ya tu hija después de muerta alguien la podía resucitar? Siguió creyendo, nunca perdió su fe. El cuarto punto que podemos resaltar de Jairo es no escuchar voces distintas a la de Dios. Tu hija está muerta. No creas que va a resucitar. Pero sin embargo, Dios solamente le habló, así como nos puede hablar a nosotros diciéndonos que le creamos. Dios solamente le dijo: cree nada más y serás salva. Para Jairo eso fue suficiente. Y hoy Dios te dice a ti: cree nada más y tu familiar será salvo. Y esa situación va a cambiar. Y tu familiar le mejorará su salud. Tu familiar conocerá de Dios. Tu familiar tendrá mejor vida espiritual. Tu familiar tendrá eso que tú anhelas que él tenga. Simplemente cree. Y no escuches voces distintas, esas personas que te digan: ya no ores más,
ya deja esa situación así, esa persona no va a cambiar, no sigas insistiendo, no, simplemente cree, así como Jairo le creyó a Jesucristo, esa palabra que dice no temas, tu hija será salva y cree nada más. Hoy, Papito Dios nos dice que no temamos, que simplemente le creamos, que simplemente estemos de rodillas delante de Él, orando por ese familiar, orando por esa situación, orando por ese papá, orando por esa mamá, orando por ese hijo, por ese trabajo, por esa situación que nosotros queramos ver en nuestro familiar. Simplemente esto nos tiene que llevar a estar más pegaditos delante de Dios. La palabra de Dios dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Para Él nada es imposible, para Él nada es difícil. Así que si hoy hemos perdido la fe, si hoy hemos perdido las esperanzas en que algo puede cambiar, es momento que volvamos a orar por esa causa que creemos perdida. Es momento que volvamos a Dios a entregarle esa situación que creemos que Él no puede solucionar. Señor, en este momento, Papito Dios, quiero pedirte que nos ayudes, Señor. Sé que a veces hemos perdido la paciencia, sé que a veces nos desanimamos ante las circunstancias difíciles que atraviesa nuestro familiar. Sé que a veces creemos que no hay manera de que cambie. Enséñanos a creer más en ti. Enséñanos, Papito Dios, a saber que tú tienes el control, que debo escuchar tu voz que me alienta, que debo escuchar tu voz que me recuerdas tus promesas y no debo escuchar las voces del mundo que me aturden, que me dicen que no será fácil. Debo escuchar tu voz que me dices que para ti no hay nada imposible, que tú eres el Dios de los imposibles y que debo esperar tu tiempo para esa respuesta, que debo esperar tu tiempo para ver tu obra en la vida de mi familia. Enséñame, Padre amado, a entender que es en tu forma, que tú tienes un plan, que esa persona puede estar pasando por un proceso el cual quizás yo no entiendo, que tus tiempos son distintos a los nuestros, que tú sabrás en qué momento puedes actuar en la vida de esa persona y en qué momento veremos tus milagros. Amado Dios, te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Papito Dios, por esta palabra. Les habló Jessica López.